Buenas a todos. En el video que vamos a presentar a continuación vamos a hablar de uno de los mayores temas de importancia dentro de la sociedad, y este es el tema de la corrupción. ¿Por qué este tema? Porque consideramos que es importante analizarlo, es importante saber qué es, qué influencias tiene, qué tan grave ha llegado a ser y cómo podríamos solucionarlo. Podemos atribuir esta palabra a las ideas de corrupción o vulneración, daño, perjuicio hacia algo o a alguien. En este caso hablamos de una acción que un individuo comete vulnerando la confianza del otro en aras de un beneficio personal o de una mejora para su propio contexto. Bueno, sería algo complicado señalar en este momento cuáles son los factores determinantes que llevan a un individuo a incurrir en un acto delictivo de esta naturaleza. Deberíamos analizar cuál es su contexto en el que fue criado, cuál fue su entorno familiar, cuál fue su educación. Hay distintos factores que determinan que un individuo llegue a tener una moral ambigua o un código moral bastante flexible. Sin embargo, consideramos que aquellos individuos que han incurrido en los actos delictivos lo han hecho por voluntad propia y nadie ha forzado su voluntad. Incluso con los estudios que se han analizado en psicología, que implican que aquellos individuos que incurren en actos delictivos de corrupción destacan rasgos de personalidad narcisista o antisocial, no llegan a implicar que estos carezcan de total conocimiento sobre sus acciones, ni tampoco que tengan una responsabilidad ajena a lo que han hecho. Por lo general, cuando hablamos de corrupción, hablamos de gobernantes corruptos que han incurrido en las leyes para obtener un beneficio personal. Sin embargo, la responsabilidad no siempre tiene que recaer sobre ellos, también debe recaer sobre nosotros como sociedad. Una sociedad que ha permitido que estos individuos lleguen al poder, al igual que ha permitido que actos delictivos como estos sean cometidos sin que nosotros hayamos ido a las autoridades pertinentes para denunciarlos. En esta realidad podemos ver la existencia de dos tipos de corrupción. Primero, la corrupción de ellos, o sea, aquellos gente que es elitista, que aquellos que pueden manipular las leyes a su antojo para obtener un beneficio personal para ellos y para aquellos que están alrededor de su contexto. Sin embargo, también existe la corrupción de nosotros. Nosotros como sociedad estamos permitiendo que esta enfermedad, que es la corrupción, siga proliferando al no denunciar estos actos de corrupción, al tener un pensamiento cínico sobre las leyes de nuestro gobierno y considerar que esto no nos puede afectar a todos a nivel personal. Tristemente podemos señalar que el problema de la corrupción no solo ha tenido perjuicios hacia el contexto financiero y hacia el contexto gubernamental de los gobiernos, sino que también ha tenido un gran percance hacia el código moral que una sociedad ha seguido durante tanto tiempo. Esto lo podemos ver en los altos índices de corrupción en los países latinoamericanos como Nicaragua, Haití o Brasil. Igualmente lo podemos ver en los indicios de corrupción dentro del gobierno de México y Chile. ¿Quién ha sido el mayor perjudicado en todo esto? Ciertamente toda la sociedad ha salido perjudicada por culpa de la corrupción, debido a que las instituciones gubernamentales han implantado leyes que más bien han sido beneficiosas solo para algunos y han dejado atrás al colectivo entero. Igualmente, ha habido una ambigüedad moral y un decaimiento en la ética de la sociedad. Pero creo que lo que más que nada ha sido el problema fundamental que ha creado la corrupción ha sido una visión cínica de los jóvenes, es decir, ha creado una realidad en la cual los jóvenes consideran que no pueden vivir sin que tengan que incurrir en un acto delictivo o corrupto de cierta forma. Para esto es importante recordar a la sociedad que podemos tener diferentes formas de combatir la corrupción. Podemos combatirla a través del ejemplo y la educación que demos a los jóvenes. A los padres de familia les pido que por favor estén más tiempo con sus hijos, que a través de su ejemplo puedan ver los beneficios de tener una vida honrada y justa, siguiendo las leyes que el gobierno implementó. A las instituciones educativas les pido que no se amedrenten, que no dejen que nadie interfiera en su labor de educar a los jóvenes para que tengan un futuro y que estos puedan a la vez enorgullecer al futuro de la patria. A los mismos jóvenes les pido que no se rinden en su lucha, les pido que no crean que esta lucha ya está perdida, porque les digo que no están solos y podemos luchar en diferentes frentes, pero lo que no podemos hacer es rendirnos. Quiero agradecerles por su tiempo y pedirles que si por favor
tienen alguna otra manera de solucionar el problema de corrupción o si han tenido alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, por favor no duden en comentarla abajo del video. 7 para poder hablar con nosotros y a la vez poder generar un nuevo video para seguir tratando el tema de la corrupción.